Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar lo siguiente. El fin de semana lo que hemos visto en imágenes es básicamente un grupo de soldados han sido de alguna forma perseguidos y han terminado muriendo. 5 de ellos ya han sido confirmados tras esta persecución de algunos manifestantes con guaracas, a piedrones, en fin. 5 de ellos, porque eran un grupo bastante grande, están en estos momentos heridos, con signos de hipotermia, pero recuperándose lentamente. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Por qué a 3 meses de haberse producido las protestas aún no se halla alguna forma para poder pacificar el sur del país? Estamos conectados con el ex primer ministro, Óscar Valdés, quien también ha sido ministro del Interior. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Su lectura sobre lo que ha sucedido en Puno con estos soldados. Bueno, primero yo quisiera referirme un poco al aspecto operativo. Ahí vemos de que estos soldados realmente han actuado de acuerdo a las órdenes de su comando, que era no causar daño a las poblaciones, y definitivamente estos soldados se han visto acorralados y se han visto entre la espada y la pared, y el único camino que les quedaba era la espada o el río. Pero acá tenemos que llamar la atención dónde estaba el oficial a cargo del operativo, porque normalmente las tropas salen a cargo de los oficiales, quienes son responsables de todo lo que pase o deje de pasar en el operativo. Este oficial, que normalmente si son 40 hombres es del grado de alférez o teniente, si son más de 40, 80 puede ser un capitán. Él es el directo responsable de lo que ha pasado y él es el que debe dar cuentas a la inspectoría del ejército y también dar cuenta a sus comandos superiores por qué él ha permitido que sean sus soldados acorralados y sean empujados al río, cuando él ha podido dar las órdenes correspondientes para, en este caso, contrarrestar y pelear, ¿no? Hasta las finales, como siempre es en el ejército. No podemos, pues, que soldados que ven la muchedumbre y se corren, salvo que haya habido órdenes expresas, ¿no? de su comando, y el comando definitivamente ha recibido órdenes políticas de que no utilicen las armas, ni siquiera toquen con el pétalo de una rosa a los manifestantes, a los violentistas. Entonces, esto yo creo que como primer aspecto hay que detallar. Acá hay un responsable directo que no lo vemos salir, no lo vemos declarar. Quizás ya lo hizo ante su comando, y su comando, el general encargado de la operación, es el que ha salido a decir que estos soldados han sido atacados y que han sido empujados al río. ¿Hay responsabilidad quizá del mando superior? Por supuesto que sí. Yo pienso que el general que está a cargo del operativo, en primer lugar, con ese escenario que todos los peruanos apreciamos a través de los medios de comunicación, es inconcebible que el general haya permitido que sus soldados vayan al combate sin armas. Eso en primer término. Y si él no estaba de acuerdo, ha tenido que expresarlo al comandante general del ejército y al comandante general del ejército al ministro de Defensa, que es el directo responsable político de lo que ha sucedido en Puno, que realmente es una afrenta para el ejército. El ejército nunca ha tenido ese tipo de bajas donde los soldados terminan corriendo y tirándose a un río. Yo pienso que eso es lo que tenemos que resaltar de estos hechos realmente lamentables para la Fuerza Armada. Lamentables para la Fuerza Armada y también para los familiares, ¿no? Finalmente de los fallecidos, porque ya se sabrá la verdad conforme a estos 5 heridos que todavía permanecen siendo monitoreados en el hospital, que han tenido signos de hipotermia. Pero otra cosa también, señor Valdés, ¿qué significa estar en un estado de emergencia como se ha decretado en Puno? ¿Y por qué entonces no se condice ese estado de emergencia con el actuar de las Fuerzas Armadas? Sí, pero antes quisiera responderle y decirle que hay que lamentar la vida de esos jóvenes, que realmente sus padres lo han puesto al servicio de la patria, y por eso yo creo que todos debemos sentirnos fastidiados, porque esos jóvenes no tenían por qué morir. Esos jóvenes han ido a servir a su país y sus padres los han entregado al ejército, y el ejército ha debido salvaguardarlos.
Eso por un lado. Por otro lado, creo que todo el tema del estado de emergencia ya se ha vuelto es declarativo, porque no se cumple la libertad de reunión, la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, todo eso no se está haciendo. Entonces acá yo creo que el gobierno de la señora Boluarte, desde el inicio, digamos, de alguna manera no ha sabido evaluar lo que se venía en Puno, no está trabajando con la inteligencia adecuada, no está tomando las medidas en el momento, está dejando pasar las cosas, cree que haciéndose el muertito el gobierno, esto se va a solucionar por sí solo. No saben que realmente en Puno la gente ha corrido el rumor y como una bola de nieve se ha logrado que hoy día ya es verdad absoluta que todo el pueblo quiere que la señora Boluarte se vaya, que se cierre el Congreso y que se cree una nueva constituyente, cosa que no es verdad. No es verdad, solamente es el rumor y los dirigentes a la gente la han empujado a ello. Entonces lo han tomado como una guerra contra el país. Y eso es por culpa del gobierno que desde el inicio no ha tomado las acciones adecuadas. Y vamos un poquito atrás, cuando se quiso atacar el aeropuerto de Juliaca, ese era el momento que debió declararse la emergencia y que debió irse con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a poner coto a esto en su momento adecuado, no ahora, que están mandando las tropas para que inclusive vayan sin armas. Realmente yo pienso que aquí, desde estos sucesos, se debe exigir la renuncia del ministro de Defensa, la renuncia del ministro del Interior y la renuncia del Premier también debería ser. De alguna manera el Congreso tenía que llevarlo a pedir sus declaraciones y a rendir cuentas al Congreso, porque esto no se puede permitir, realmente es algo que ya rebasa todo tipo de problema que ya tiene el país en este tipo de la crisis con la población de Puno. Hay una precisión, y es que para muchos ha pasado 3 meses desde las primeras protestas registradas en diciembre. Estamos marzo y el gobierno hasta ahora no sabe cómo contener las protestas en el sur del país. Sí, yo le decía que eso se debió hacer en su momento. No se han tomado las acciones adecuadas y esto ha crecido de una manera que hoy día ya la gente no quiere diálogo. Entonces el gobierno dice, ¿qué hago? ¿Diálogo con quién? Nadie quiere dialogar. ¿Qué hago? ¿Pongo la fuerza? No, se me viene encima toda la comunidad internacional y hay 60 muertos. Hoy día 4 soldados o 6 soldados muertos, ojalá que no sean 6, ya lamentamos 4. Y estas cosas yo pienso que realmente el gobierno se siente atado de manos y no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Y si no sabe qué hacer, yo creo que la que tiene que dar un paso al costado de la presidenta de la República, porque ella es directamente responsable de todo lo que está sucediendo en el país. Y si no puede solucionarlo, es mejor que dé un paso al costado y se hagan nuevamente unas nuevas elecciones parlamentarias y generales y que de alguna manera esto vuelva a su cauce, porque no solamente vemos que Puno está con actos violentistas, la economía del sur está siendo menguada, la frontera con Bolivia está cerrada, hay muchas industrias, muchos agricultores, muchos comerciantes que dependen de su intercambio con Bolivia. Y eso no puede ser que esto continúe así. Y en Lima, pues, lamentablemente, escuchamos las declaraciones del Premier, escuchamos las declaraciones de los ministros y parece que esto pues se va a solucionar por sí solo. Y es más, el Premier ha declarado de que las fuerzas no conocían los planes operativos de las Fuerzas Armadas. Eso realmente es algo que es increíble, porque el responsable político del gabinete es él. El ministro de Defensa es el responsable político de las Fuerzas Armadas y ellos tienen que saber cuáles son los planes operativos y estoy seguro que al Premier también le han hecho conocer cómo se iba a emplear la fuerza y cuál era la intención y la estrategia a seguir, ¿no? La crítica que se les hace es que habiendo pasado tanto tiempo no hayan empleado, al parecer, estrategias de investigación para captar a los responsables de estas protestas violentas y tampoco hayan tenido capacidad de operación. Bueno, en el caso de no detectar a las personas, a los líderes que realmente están detrás de esto,
es porque la inteligencia la habían desarmado también. Durante el gobierno del señor Castillo han deshecho la inteligencia, colocando gente totalmente inepta en ella, rotando los jefes de inteligencia, tanto de la DINI, la DIGIMIN, la DIRIN, ¿no? Y creo que eso también nos está pasando la factura. Pero ya la señora Boluarte tiene 3 meses en el puesto. Entonces, en esos 3 meses ha podido readecuar y buscar la forma de cómo detectar a estos los que están promoviendo la violencia en el sur y también utilizar adecuadamente las fuerzas. Si el gobierno va a ser el primero en tener temor de usar las herramientas que la Constitución le otorga para este tipo de actividades, para que el Estado se libre de estas amenazas, entonces Dios nos libre y nos encuentre confesados, porque realmente esto va a continuar y realmente las Fuerzas Armadas ya van a tener hasta temor de salir a frenar este tipo de actos vandálicos. Invitar, señor Valdés, a que escuche el siguiente video de uno de los soldados que estuvo presente en este acorralamiento en Puno. Mi nombre es Sargento Primero Reenganchado Sabo Buyuni Rubén. Mi nombre es Sargento Primero Reenganchado Sabo Buyuni Rubén. De la unidad del Príncipe de Nueva Cotonada en la ciudad de Ilave. Nos encontramos en el centro poblado de Santiago, a lo cual cerca Juli, y al vernos encerrados por un grupo de manifestantes, un aproximado de 300 personas, nos obligaron a retornar a la ciudad de Ilave. Al transcurso del retorno, en la provincia del Pilcuyo, nos encontramos con otro grupo de manifestantes que se unieron, nos gritaron, nos seguían tirando piedras, guiándonos a la ciudad de Ilave, acompañándonos como si fuéramos unos animales, insultándonos. Entonces, en el transcurso, ya llegando al centro poblado de Ocoña, en los cerros vimos otro grupo de manifestantes, a un aproximado de 800 o hasta 900 personas, que ya estaban organizadas con piedras y avellanas, a lo cual nosotros nos encerraron. La única escapatoria que nosotros teníamos para no ser linchados era el cruzar el río. Al cruzar el río, nosotros nos hicimos una cadena humana y pasar, y nos tiraron piedras, nos tiraron avellanas, y el cual el personal de tropa se desesperó, de los técnicos oficiales, y empezaron a soltarse, y la corriente empezó a llevarlo. Los técnicos oficiales ayudaron al personal de tropa, yo también me incluyo en ayudar. Entonces, por la presión que nos estaban poniendo las personas tirándonos piedras, no se pudo ayudar a todo el personal, y dificultándonos el trabajo conjunto que nosotros. Bien, ese es el video. Quien habla en este video es el soldado segundo Sawa Muyuni Rubén, del batallón de infantería motorizado número 59, que él ha narrado básicamente lo que sucedió. Estaban haciendo un cordón humano, pero tras las caídas de piedras continuas, las personas, los soldados, se desesperaron y se soltaron y fueron llevados por la corriente. Esto no puede volver a ocurrir. Parece que los muertos en el gobierno de Dina Boluarte es una constante y no se ha aprendido la lección. Su reflexión final, señor Valdés, ante lo que acaba de escuchar. Sí, cómo no. Mire, lo que está narrando el sargento Reenganchado es una secuela donde se ve claramente que el estado de emergencia no se respeta. Acá la libertad de tránsito que debería controlar el ejército, parece que la controlan los señores estos de los violentistas, porque ni siquiera el ejército lo dejan desplazarse. Eso ya es el colmo, ¿no? Y por otro lado, que lleguen los soldados a un extremo de estar haciendo un cordón humano para atravesar el río. Oiga, sabiendo que ese río tiene su caudal, y no solamente el río parece apacible por arriba, pero por abajo lleva troncos, lleva piedras, arrastra un montón de cosas, y que realmente hace que la corriente se lleve a la gente. Yo pregunto, ¿y dónde estaba el oficial al mando
que por qué no agarró y a sus tropas las hizo defenderse y atacar, contraatacar, así sea un mayor número. Pero no puede tener una actitud totalmente pasiva de meterse él al río como si fueran ellos los delincuentes. Pero si eso vemos a nivel operativo, veamos el culpable que está arriba, ¿no? Y yo diría hasta el comandante general del ejército que ha permitido que sus tropas salgan sin armas a combatir este tipo de actos. Él es el principal responsable, y el ministro de Defensa también, y el general de Puno también. Ellos son los que deberían velar por la seguridad del país y por la seguridad de sus propias tropas, sus propios soldados. Muy bien, señor Valdés, yo le doy las gracias por estar aquí en Perú 21 TV analizando este tema con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, de verdad que hay mucho que pensar sobre cómo se está procediendo a contener las marchas, porque no solamente estamos hablando de ya que pasaron la cuenta de los más de 50 muertos. Este último hecho de los soldados en el río Dilave es bastante penoso, y las condolencias a las familias también se les tiene que dar, de parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, del Ministro de Defensa, Chávez Cresta. Nosotros vamos a regresar con más información.